¿Cómo anda la vagancia? Hoy les traigo otro video tutorial de la utilidad básica en miraje para el lado CT para entrar en A, así más específico la concha de la lora. Lo que tienen que hacer básicamente es esto. Pueden hacer un par de cositas. Se pueden venir para acá, para el lado conector, con una smoke. Se los digo así bien rapidito. Una vez que están acá, entrando por acá, tiran más o menos ahí la smoke, entra acá y esto les hace una especie de gap como para ver al rival y que a él le cueste un toque más verlos ustedes. Después, por otro lado, lo que pueden hacer también es o tirar un humito por acá y tratar de pushearlo con una flash así y pasar de espalda, ¿sí? O si no, lo otro que pueden hacer también es, uno le frena el rush ahí con una molotov, ustedes tiran, lo que hago por lo general yo es tirar esto acá para frenar un poquito más al que viene por palacio y se vienen para acá ustedes, se quedan acá entre las dos paredes y se quedan esperando con una armita por las dudas, por si se les tiran por el balcón por ejemplo, y la flash, dos flashes, ¿sí? Y sonidean. Tienen que apuntar acá, que hay como un puntito negro, justo al lado contrario, al lado derecho y un poquito más arriba, más o menos por acá. Se quedan apuntando ahí y sonidean, a ver cuándo vienen los que están en caverna. Cuando pasó la gente de caverna, ¿sí? Y ya más o menos los tienen, o sea, por sonido se tienen que dar cuenta que más o menos están por ahí. Lo que van a hacer es, y esto también se la va a comer el que está por ahí en el balcón, en Palacio, también se la va a comer ahí y para acá. Jump throw, hacen el saltito soltando la bomba, pero con la tecla bindeada para hacer el jump throw, que lo suelta justo en el momento que tiene que ser. Eso se lo hace con un comando, se los dejo para que lo pongan en consola, ¿sí? No es nada raro, no los van a bañar ni nada. Si no les sale mal culo, tiran eso y eso, mira lo que hace. Tiran eso y salen sin medio de espalda y los vienen a buscar, ¿no? Hace que se la coman los pibes, ustedes se asoman y los cagan a tiro mientras, ¿sí? Siempre desde acá nomás, ¿no? Tiran eso, vienen para acá, se asoman, se vuelven a meter, o sea, tratan de matar a uno, se vuelven a meter y rapidísimo tiran otra más. Y lo mismo, se asoman, tratan de matar otros, si se metieron para allá, qué sé yo, se asoman un poquito más, si no están, les tiran esto porque no se habrán ido muy lejos tampoco, ¿sí? Para joderlos un poco. Así, básicamente bien rápido, se ponen para acá. Tiran esto, se vuelven para acá, de nuevo, ¿sí? Y eso sería para defender un poquito lo que es A. Siempre por lo general mantener un compañero en CT, alguno jungla, mirando para acá, para Palacio, ¿sí? Pero yo les diría que hagan eso porque se la come medio mundo. Esta también que tiraron, ¿sí? Esta flash, también se la come el pibe que está acá. Y si se asoman, se van a asomar hasta por ahí ustedes nada más. Así que el chabón que está acá tampoco los podría venir a cagar a tiros. Así que la verdad que es bastante bueno para complementar al resto en una defensa de lo que es A. También tengan en cuenta que si por ejemplo ustedes están cubriendo por acá, ¿sí? Están cubriendo por acá por jungla y ya los medios que los pasan, o hicieron lo de la smoke acá, ¿sí? Están cubriendo por acá y ven que están entrando, les dicen, che, ese nada, están entrando en A. Lo que pueden hacer es venirse por acá, ¿sí? Bueno, aparte, desde acá, cubierto por el balconcito este, si hay en Palacio alguno, un pasito para adelante, tiran eso, ¿sí? Y lo joden o lo frenan un poco más. Y después, bueno, acá también, cubierto por esto también, si saben que la gente está pasando por ahí, también tiran esto, sin exponerse mucho. Y antes de asomarse lo que pueden hacer es venirse para acá, se ponen acá contra la pared y apuntan más o menos por acá, ¿sí? Fíjense las referencias, hacen el jump throw y ahí se asoman y bueno, hacen lo que les pinte, ¿sí?
eso se la come todo el mundo que está en el site, ¿sí? Y bueno, gente, eso es lo que es la defensa de A del lado CT, la utilidad básica que pueden usar. Esto también para cuando van para medio de counter es una cosa que sabe el común de la gente, pero por las dudas se los muestro. Les conviene cuando llegan acá, ¿sí?, saltar acá arriba del banquito. Si ustedes saltan arriba del banquito y se ponen con la P, el chabón que viene ya va a estar, digamos, le va a pegar un tiro con la P y les va a pegar en la pata. Pero porque él cree que le está apuntando al pecho, porque se piensa que están en el piso, al pecho o la cabeza. Y en realidad les va a pegar en la pata, los va a dejar hecho mierda, pero no muertos. Y ustedes, o sea, por el pre-aim que hace el tipo, si juega bien va a salir haciendo un pre-aim, más o menos a esa altura. Y ustedes, bueno, le van a apuntar como corresponde y lo van a matar, ¿sí? Saltar siempre arriba del banquito. Bueno, gente, así termina otro mini video tutorial. Por favor, cáguenme el video a likes, compartan, suscríbanse. Mirá cómo los mira Jason Momoa. Por favor, un like, porque si no se los coge con ese AK hermoso. Mirá ese AK lo que es. Yo por su bien les digo, suscríbanse, no sean putos. Yo soy Fercho, esto es Visual Gaming, nos estamos viendo. Chau, chau.